Hola, ¿qué tal? Estamos en Estudio Purísima. El día de hoy tenemos como invitado a Alfonso Teja para narrarnos lo que fue un acontecimiento de hace 90 años, nada menos que casi pronto estaremos festejando los 100 años de la transmisión por primera ocasión en Hispanoamérica. ¿Es en Latinoamérica o en Hispanoamérica? Es en todo el mundo. ¿Todo el mundo? Pues es la primera transmisión en español ya formal. Hay antecedentes, no fue la primera, la de Constantino de Tárnava. Estamos hablando de la transmisión de la primera llevada a cabo en el mundo, ¿acaso? En español de un programa de radio. Fue precisamente en Monterrey el 8 de octubre, el día 9 de octubre de 1911. ¿Podrías hacer un recuento de cómo fue que en Monterrey y no en otro lugar de la República, en otras latitudes? ¿Y quién era este personaje de Constantino de Tárnava, Alfonso? Constantino de Tárnava era hijo de don Constantino de Tárnava, quien trabajaba como uno de los directores del Consejo de Administración de Fundidora. Evidentemente se trataba de una familia pudiente y como se acostumbraba en aquellas familias de aquel tiempo, fue enviado a estudiar, sus estudios superiores los fue enviado a realizarlos en los Estados Unidos. Primero en Austin y luego en la Universidad de Notre Dame. Él había estudiado aquí en el Colegio Marista, no muy lejos de estas instalaciones que estamos ocupando en este momento. Allá él entró en contacto con el desarrollo de la radiodifusión y de la radiocomunicación y ese interés lo llevó a realizar sus primeros experimentos aquí en Monterrey alrededor de 1919. La transmisión del programa especial que realizó la noche del 9 de octubre de 1921 corresponde a la culminación de una serie de pruebas y de experimentos que lo colocan sin duda como el verdadero y auténtico pionero de la radiodifusión en México. Hay otros antecedentes importantes en radiocomunicación y también en radiodifusión, como es la transmisión que se hizo en ocasión de las celebraciones del centenario en la Ciudad de México, que se hicieron dos transmisiones, una por la mañana del 27 de septiembre de 1921 y en la noche de ese mismo 27 de septiembre desde un teatro allá en la Ciudad de México. Pero fueron transmisiones únicas. ¿De unos días de diferencia estamos hablando? Además de que simplemente son escasos 2 semanas o 20 días antes. Pero esas transmisiones, que por cierto fueron oficiales, realizadas por el gobierno de México, no tuvieron continuidad. En cambio, lo que hizo Constantino de Tárnava, que lo concreta en esa transmisión especial del 9 de octubre, pues constituye una verdadera piedra fundacional de la radio mexicana. ¿Por qué decimos esto? Pues por la serie de elementos que se concatenan. En primer lugar, Constantino de Tárnava construye su propio transmisor. En segundo lugar, él realiza las adecuaciones en su casa para adaptarla como estudio de transmisiones. Aquí estaba esa casa, no lejos de acá, en Guerrero y Padre Mier. También él funge, además de productor técnicamente de esa transmisión, como conductor. Y por si fuera poco, él como músico y aficionado al canto, también participó artísticamente en las sucesivas transmisiones de ese programa, de esa estación. Y terminó siendo el antecedente que hoy culmina con una estación que se llama XCH y que tiene su origen directamente relacionado con esa noche del 9 de octubre de 1921. Esa es la fiesta que se celebra ahora y que son los 90 años continuos de la radio en español en el mundo. Hay otros países que reclaman ese derecho, pero no tienen la documentación ni el claro precedente en esta forma, con todos estos valores. Ahora, aquí estaríamos pensando que ya había aparatos de recepción de la señal. ¿Hay un registro aproximadamente de cuánto estamos hablando? Se sabe que había 2 aparatos receptores. 2 aparatos receptores. Incluso se tienen los datos, no los puedo citar de memoria, pero uno era un banquero y el otro era también algún amigo de la familia, algún allegado. ¿Llegaba la señal de Estados Unidos para esos radios ya? ¿O simplemente los tenían a la espera de que luego surgiera aquí algo? ¿Cómo crees que haya sido esto? Bueno, en ese tiempo la misma limpieza de contaminación en las ondas hertzianas permitió que la señal transmitida por Constantino de Tárnava en octubre del 21 fuera escuchada en Panamá.
se tiene el antecedente, el registro de una carta que recibió el ingeniero de Tárnava desde Panamá, donde le hacían constar que habían escuchado el programa allá. Por supuesto que aquí también se podían recibir señales procedentes de los Estados Unidos, pero tenemos que considerar que había poquísimas, no pocas, poquísimas estaciones. La primera estación radiofónica reconocida en el mundo es una estación de Pittsburgh, en los Estados Unidos, que empezó en 1920. Un año antes apenas. Un año antes de lo que hizo aquí Constantino de Tárnava. Fue muy rápido esta evolución. Sí, y uno de los problemas que tenemos, hablo desde un punto de vista nacionalista, o por lo menos a favor de la presencia de nuestro idioma castellano, es que no hay una documentación fehaciente que uniforme los criterios en este sentido. Mucha gente, por ejemplo, confunde la radiodifusión, lo que se conoce ahora como la industria radiofónica, la radiodifusión, y se confunde con la radiocomunicación. Que esto ya nos remite al antecedente de Marconi, la telegrafía sin hilos, toda esta experimentación que se realiza en la última década del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, y que recibe un gran impulso durante la Primera Guerra Mundial por el valor estratégico de esta forma de comunicación. No es fortuito que en 1919 Constantino de Tárnava tenga acceso a equipos de desecho utilizados en la Primera Guerra Mundial, y con eso él preparó las instalaciones para su propia estación radiodifusora. Nosotros podríamos pensar que entonces esto, pues desde luego no era todavía comercial. ¿Cuánto tiempo tardó en que se fuera, primero pues desarrollando técnicamente y luego constituyendo en una empresa? ¿Era a través de siglas? ¿Cuál fue la estación que se fundó ahí? Bueno, la estación Constantino de Tárnava la bautizó como TND. Él inicia transmisiones con las siglas TND, que obedecían a Tárnava, Notre Dame. Él honraba su alma mater de la universidad con esas siglas, TND. Posteriormente cambió a CYL. Y cuando ya los acuerdos internacionales... ¿Qué quería decir qué? No, ya era una clave. Sí, una clave de acuerdo a otras políticas de asignación de códigos de identificación, así es. Pero luego después ya los convenios internacionales determinaron que a México le correspondía la raíz XE, y de ahí viene ya entonces la XEH, que podemos darnos cuenta cómo está pues emparentada con la XEB, la XET, la XEW. ¿Por qué si era la primera no se llamó XA, por ejemplo? ¿Por qué tuvo que irse hasta la H? ¿Cómo pues fue? Esas cosas, la verdad no te podría yo decir, pero sí sabemos que desde el principio el gobierno pues manejó estas cuestiones con mucha discrecionalidad, como hasta la fecha lo seguimos viendo. Otro aspecto que preguntaba sobre el espíritu comercializador de la radio, ¿dónde empieza o cómo se desarrolla esta idea? Esto es muy interesante porque quien propone el uso de la radio como una caja de música inalámbrica, y también la posibilidad de cobrar por la publicidad usando la música como gancho o como atractivo, se le atribuye a David Sarnoff. Este hombre es un personaje que vale la pena conocer más de cerca. Él fue un radiooperador en la compañía de Marconi. Una de las anécdotas curiosas que se cita de él es que él fue, siendo operador del telégrafo, quien recibió la señal de auxilio del Titanic. La noche en que el famoso Carpathia, el barco que estaba más cerca, pudo llegar a salvar poquito menos de la mitad de los pasajeros del Titanic. Sarnoff sube muy rápidamente en el escalafón de la compañía, que se convierte en la RCA Victor, cuando se fusiona la compañía de Marconi con otros inversionistas estadounidenses. No recuerdo ahorita detalles, posiblemente la Westinghouse ya estaba por ahí. Pero bueno, el hecho es que ahí nace la RCA Victor, y posteriormente, ya siendo uno de sus directores, David Sarnoff, propone la idea de convertir la radio en un centro de transmisión de música y de vender publicidad con ese atractivo. Y la anécdota se redondea con el rechazo que recibió la idea de Sarnoff. Le dijeron que era una idea imposible de realizar, que a quién le iba a interesar pagar por recibir música en su casa, imagínate. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio de la radio. Nunca se hubieran imaginado.
No, nunca se hubieran imaginado. Esta década de los 20 está muy pobremente documentada en los anales de la historia de la radio a nivel mundial, y a nivel mexicano, a nivel nacional, es todavía más grave la carencia, porque mucha gente piensa que la radio en México empieza hasta que la W hace su trabajo muy meritorio, sumamente encomiable, pero es hasta 1930. De 1920 o 21, cuando empieza la radio, según la ubicamos en los Estados Unidos o en México, hasta 1930 hay un terreno nebuloso en donde falta mucha documentación. Luego podríamos también entrar en la otra parte. Tárnava se trasladó hacia la Ciudad de México, se quedó. ¿Cuál fue la evolución que tuvo la XEH? Ahí aparece un personaje importantísimo en la historia de los medios electrónicos de nuestro país. Este personaje es Emilio Azcárraga Vidaurreta. Fue socio de Constantino de Tárnava, pero... ¿Antes de fundar la W? Sí, antes de fundar la W. De hecho, aquí, entre ambos, pues manejaron el negocio de la distribución y luego fabricación de radios. Así empezó Azcárraga Vidaurreta. Sí, bueno, empezó en la industria radiofónica porque se sabe que ya tenía un antecedente de éxito empresarial con cuestiones de zapatería. Él ya tenía antecedentes importantes como hombre de empresa. O sea, los dueños de Televisa actuales, sus antecedentes son la zapatería. Pues podría decirse, entre otros negocios, entiendo, ¿no? Luego, Emilio Azcárraga, con visión empresarial, que la verdad hay que reconocérsela, él marcha a la Ciudad de México y logra, pues, lo que todos conocemos, crear el emporio, primero de la Catedral de la Radio, La Voz de la América Latina desde México, que luego da origen a Telesistema Mexicano y después a Televisa. Emilio Azcárraga Vidaurreta estaba en Monterrey. Sí, él empieza aquí con Constantino de Tárnava, claro. Y de aquí se traslada. Y luego Constantino de Tárnava sigue trabajando en su estación hasta ya muy avanzado el siglo, por allá de 1962, 63. Entiendo que es cuando le vende la estación a don Mario Quintanilla. De los fundadores del Canal 3. De los fundadores del Canal 3, hoy Canal 2 de Monterrey. Así es. Y bueno, Mario Quintanilla empieza con la H, luego con la XEFB, y es uno de los radiodifusores más importantes acá en el norte, pero no fue el único. Constantino de Tárnava, me imagino que desarrolló un espíritu particular, él como fundador de esta tecnología o aplicación y desarrollo en México. ¿Cuál fue el espíritu que le dio, más allá de que se haya comercializado por supuesto, para darle vida a una estación? ¿Cuál fue la línea? ¿Tuvo alguna singularidad? ¿Qué podríamos recuperar? ¿En el caso de Emilio Azcárraga en el caso de Constantino. Es decir, él tenía, por supuesto, un sueño. Sí. Tecnológicamente lo logra. Digo, es verdaderamente algo significativo. Pero desde el punto de vista de la transmisión, de usar este recurso para dar a conocer cosas y expandir no solo la música, sino un proyecto cultural. ¿Por dónde andaba en todo caso? Sin caer en romanticismos, yo creo que esta es la parte más importante a destacar y a fortalecer, porque Constantino de Tárnava era un hombre de profundas inquietudes intelectuales. Él, además de la radio, es un importante desarrollador de las instalaciones meteorológicas en la entidad. También tuvo que ver con la instalación de una escuela de acuarela y pintura. Es famoso también que se dedicaba a la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos para medicina. Y también tenía un taller de relojería. Era un hombre muy inquieto. Soñador, innovador. Sí, muy acorde con el espíritu del nuevo siglo que venía marcando una pauta en el desarrollo tecnológico como nunca antes se había visto. Y yo diría que es importante señalar que todo lo hizo con nobleza y buen gusto. Eso es importante. Si vemos el caos y la depredación que caracteriza a nuestra radio local en Monterrey en la actualidad, yo creo que lo peor que se ha perdido, además de la memoria de los esfuerzos de Constantino de Tárnava, es esa responsabilidad con la cultura, con el buen gusto, con la sensibilización del público. Constantino de Tárnava nunca descuidó eso. Bueno, pues ya tenemos tema para una próxima ocasión de donde revisemos el recorrido de la radiodifusión y la televisión. Claro que sí, televisión. con mucho gusto, y sobre todo hacerlo en la visión de que dentro de 10 años
habremos de celebrar el centenario de la radio en español en el mundo. Y si nosotros, que somos los que directamente, digamos, poseemos el orgullo o la satisfacción de estar aquí en Monterrey donde ocurrió esto, pues si nosotros mismos no lo valoramos, evidentemente vamos a tener que ver partir este valor que en este momento nos hace tanta falta. Pues muchas gracias por esta cápsula informativa de Constantino de Tárnava y sus 90 años de transmisión de la radio. Esto fue Estudio Purísima. Gracias.